o del carácter de Caín. Pero lo que podemos decir acerca de Caín es que era un hombre de temperamento muy agresivo. Su temperamento, lanza que golpea rápido o lamentación, está relacionado con la tristeza, está relacionado incluso con la muerte, con el dolor, el nombre de Caín. Pero el nombre de Abel también es un nombre negativo, porque está hablando de la carencia de contenido espiritual en una persona. Quiere decir que habla de alguien vacío dentro de su corazón. Ahora, yo no sé si usted ha leído la escritura acerca de los dos ladrones que estaban en la cruz. En la cruz había dos ladrones y Jesús estaba en medio. Dice la Biblia que estos dos ladrones se burlaban de Jesús en la cruz, pero llegó un momento en el que uno de ellos, no sé de qué manera y en qué momento, pero él vio a Jesús con otros ojos y se dio cuenta que Jesús, el que estaba en el centro, era un hombre justo. Entonces él se arrepiente y le dice a su compañero, le dice: nosotros estamos aquí por nuestras injusticias. Un hombre vano, un hombre vacío de Dios, carente de Dios, un ladrón. Y entonces él dice: estamos aquí por nuestras culpas. Nosotros somos culpables y merecemos la muerte, pero él no. Entonces le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, que un hombre vacío, un hombre carente de espiritualidad, en algún momento puede ser llevado a una necesidad de acercarse a Dios en un momento de su vida. Abel pudo haber sido un joven así, un joven que no era espiritual, que no, a lo mejor no ni siquiera tenía la intención de buscar de Dios, pero en algún momento pudo haber sentido esa necesidad, y esa misma necesidad lo llevó a clamar, lo llevó a buscar a Dios y buscar esa relación con Él. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de esos dos sacrificios, esas dos ofrendas que se presentaron delante de Dios, que Dios no pidió. Eso nació en los hombres, nació en ese caso en Abel, y después nació en Caín, y los dos vinieron, trajeron ofrenda delante de Dios. Ellos decidieron presentarla, Dios no se las pidió, y esas ofrendas vinieron a repercutir. ¿Cómo repercutieron? Repercutieron de manera positiva y de manera negativa hasta el tiempo en el que nosotros vivimos, para vida y para perdición. Entonces, vamos a analizar estas dos ofrendas, las ofrendas o la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Gloria al Señor. Ahora, mire lo que pasó. Dice en el capítulo 4, versículo 3, vamos a ver la ofrenda de Caín. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Nadie se la pidió. Él vino y la presentó. ¿Sí? Ahora, dice que trajo, ¿de dónde? Del fruto de la tierra. Pero ¿qué sentencia pronunció Dios contra la tierra? Porque hay una sentencia anterior, en el capítulo 3, hay una sentencia contra la tierra. Dice en el capítulo 3, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro. Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Cuál fue la pronunciación de Dios a la tierra? Dios maldijo la tierra, no maldijo a Adán, maldijo la tierra. Maldita será la tierra por tu causa. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Caín? Tomó del fruto de la tierra, de la maldición, tomó el fruto de la maldición, y eso fue lo que vino
a presentar delante de Dios. Mira, tú y yo podemos ofrecerle a Dios lo que querramos. Tú dices, bueno, yo puedo hacer buenas obras, yo puedo ayudar a los pobres, yo puedo a lo mejor portarme bien, y eso ya es una ofrenda que estoy haciendo delante de Dios. No le hago mal a nadie. Tú puedes hacer muchas cosas a tu manera, y tú puedes de esa manera tratar de agradar a Dios, de agraciarte con Dios. Pero esas ofrendas no nacen del corazón de Dios. Esas ofrendas no nacen de su palabra. Esas ofrendas nacen del corazón del hombre. El asunto es que el corazón del hombre está corrompido. Entonces, podemos traer nosotros esas ofrendas, pero eso no quiere decir que sean agradables delante de Dios. Si Dios acababa de maldecir la tierra, que yo no creo que Adán, porque las noticias estaban frescas, yo no creo que Adán no le hubiese dicho a Caín, a Abel, no les hubiese dicho cuál era la condición por la cual ellos habían salido del Edén, las palabras que Jehová había pronunciado contra la tierra y lo que había hecho también para cubrir el pecado de ellos. Yo creo que ellos tenían conciencia, ellos tuvieron el conocimiento, ellos lo sabían. Y sin embargo, Caín, aún probablemente conociendo esta condición, él se atrevió a tomar de la tierra el fruto de ella, lo que Dios había maldecido, y eso es lo que trajo Caín, y lo presentó delante de Dios. Ahora, ¿qué pasó con la ofrenda de Abel? La ofrenda de Abel fue distinta. Acuérdese que Abel fue pastor de ovejas. ¿Y qué ofreció Abel? Abel trajo, dice el capítulo 4, versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Y cuál fue la acción de Dios para cubrir el pecado, hermanos? Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cosa distinta. Uno le trajo de la tierra y otro trajo de los animales. En alguna forma, Abel entendió que los animales sacrificados y esos animales cuyas pieles después vinieron a cubrir la desnudez de sus padres, el pecado de sus padres, su desobediencia, él en alguna forma entendió que la sangre derramada de esos animalitos, el sacrificio de esos animalitos, de alguna forma hablaba de la reconciliación con Dios y el deseo de Dios de ayudar y de bendecir al hombre. Es una fe primigenia, primitiva, porque es el primer hombre que lo hace. Y él cuando lo hizo con fe. Lo hizo con fe. Él sacrificó a esos animalitos y él los presentó en el altar y los ofreció delante de Dios, porque estaba buscando su favor, estaba buscando su gracia, pero no a la manera de Caín. La manera de Caín es conforme al corazón del hombre, y a la forma de Abel, Abel lo está presentando conforme al corazón de Dios. Y algo que a mí me llama la atención en este sacrificio que hizo Abel, porque estamos hablando del tiempo, del tiempo primero. En primer lugar, no se hablaba ni siquiera del sacrificio de animales, no se hablaba de la muerte como tal. Aquí es el primer sacrificio que se hace de animales. Aquí hay un misterio en el sacrificio de Abel, porque los sacrificios no solo se ofrecían como ofrendas encendidas delante de la deidad, sino que también los oferentes comían de ellos. Y era muy probable que Abel, al ofrecer sus primicias a Jehová, también hubiese comido
de las víctimas. No solamente ofrendarlo, sino también el participar de ellos. A lo mejor usted me va a decir, porque un punto de controversia sería que Dios no había dado al hombre la carne de los animales para su sustento. Hermano, usted está mal, porque usted está diciendo que Abel se pudo comer la carne, pero en ese tiempo no se comía la carne. Pero no hay dato alguno que diga que Dios haya prohibido comer los animales, o al hombre, que el hombre participara de ellos. El sacrificio de las víctimas animales de Abel estaba relacionado con la redención que Jesucristo llevaría a cabo por la humanidad mediante el derramamiento de su sangre. No era cualquier cosa lo que estaba haciendo Abel, lo hizo por fe. Él no sabía de un redentor, él no sabía de Jesucristo. No había más que solamente su deseo de agradar a Dios, un corazón que deseaba agradar a Dios y que ofrece ese sacrificio delante de Dios. Y hermanos, digo, no lo declaro como tal, no digo que es una verdad absoluta, pero las escrituras nos arrojan mucha luz de cómo los oferentes se unían a la deidad a través de los sacrificios que hacían. Yo no sé si usted se acuerde de Daniel, pero Daniel fue llevado a Babilonia y le ofrecían la comida del rey, la carnita del rey, pero Daniel no quería probarlo. ¿Por qué? Porque primero se ofrecían a los ídolos y después los comía el rey. Y era lo que comían pues todos los que eran llamados al palacio. Así que en cierta medida estaban relacionados los hombres con las deidades. En el caso de Jesús, hermanos, Jesús pronuncia estas palabras y Jesús dice de sí mismo ahí en la palabra de Dios. En Juan capítulo 6, 53 al 57, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Esas son las palabras de Jesús. Por eso yo le digo, en un estado así primigenio de Abel, era muy probable que ellos ya comenzaran a tener esa necesidad de acercarse a Dios, de ofrecer ese sacrificio. Y entiendo que el comer la carne, no el beberla, porque la sangre se tenía que derramar sobre la tierra, pero el comer la carne de alguna manera le llevaba a esa relación, a esa comunión con Dios. Y si lo analizamos un poquito más allá, ¿por qué ofreció vegetales Caín? Probablemente porque era lo que a él le gustaba, era con lo que estaba relacionado él, era el gusto de comer de los vegetales, que era lo que se acostumbraba en ese tiempo. Amén. Entonces yo lo dejo con esto, o sea, no lo digo como una verdad absoluta, pero si es bueno que lo analicemos y que no descartemos que en algún momento esto pudiese haber sucedido. Amén. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto a lo que Dios miró en cada uno de ellos? Dice Génesis 4:4, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Por qué? Porque el sacrificio o la ofrenda que presentó Abel estaba relacionada con
la redención. Los hechos que se dieron en el Edén y que llevaron a la caída del hombre estaban, ya le decía, frescos en Adán y su mujer. Ellos debieron testificar por qué estaban ellos ahora fuera del Edén. Ahora, Abel debió ofrecer su ofrenda como un acto por medio del cual él busca hallar esa gracia delante de Dios, y la halló, hermanos. Dios lo acepta como ofrenda en olor grato delante de su presencia, porque está relacionado con la redención. Este es un sacrificio, podemos decir, o un texto mesiánico.